Hola clase, buenos días. Espero que el semestre les vaya bien. En este vídeo voy a hablar un poco sobre el final del semestre y luego voy a hablar del capítulo 12 en Repase y Escriba. Entonces, esta semana tenemos quiz 4 y para eso he pedido que desarrollaran un plan de lección con algunas de las secciones gramaticales que miramos en las últimas semanas. Y lo he dejado más abierto que normal porque quería darles la posibilidad de usar su creatividad y también de pensar en la clase y en lo que estamos haciendo sin darles eh, demasiadas restricciones, digamos. Entonces, tenemos los adjetivos descriptivos en la semana 11, conjetura y probabilidad en la semana 12. Tenemos los verbos reflexivos y pasivos de esta semana, que son un poco complicadas, pero tampoco lo son. Simplemente es que hay mucha variación para enseñar. Entonces, he pedido que seleccionaran dos de estas secciones y que desarrollaran un plan de lección para una clase de 50 minutos. Está todo descrito en el quiz 4 y ya pueden echar un vistazo y mirarlo. Entonces, lo que nos queda son 2 semanas más, semana 14 y semana 15. Y verán que vamos a terminar el libro, o sea, lo que vamos a ver del libro del capítulo 14. Entonces, después de esta semana tenemos dos capítulos más. Y luego tenemos la semana 16, que es el examen 2 y la entrega de portafolio. El portafolio va a ser como el portafolio que hicieron para el midterm. El examen 2 va a cubrir la información de la segunda parte del semestre y veremos qué ejercicios ponemos o cómo lo hacemos más tarde. Como tenemos una clase asincrónica, no tenemos una fecha para la entrega del examen final, pero lo que voy a hacer es que voy a pedir que entreguen la información el 8 de mayo, que será durante el periodo de los exámenes, pero lo pongo para esa fecha porque con eso pues ya tienen tiempo después de que terminen las clases para preparar la información y entregarla con tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora bien, entremos en el capítulo 12 para esta semana. Tenemos una lectura de un viaje de una, una sección de un periódico español que se llama El Mundo, de una escritora, Cristina Morató, parece, sí, que escribe este artículo sobre la ruta de los mercados mayas. Y la introducción a esto es interesante porque parece que no habla mucho de lo que va a escribir, simplemente habla más del Popol Vuh y habla también de esta Biblia maya, un poco en la introducción, pero en el artículo no menciona mucho esto. Pero bueno, es importante saber también del Popol Vuh porque es uno de los dos textos principales de los maya. Eh, el Chilam Balam también lo es, que es un otro eh, compendio de diferentes eh, prácticas administrativas sus leyes y costumbres, etcétera, ¿verdad? Pero de los dos textos, el Popol Vuh es el que más se destaca porque tiene este
esta versión de la creación según la tradición maya, ¿verdad? Y como explica en la introducción, habla de las diferentes partes, etc. Y lo pueden leer, es interesante. Pero a lo que vamos con esto, la ruta de los mercados mayas. En esto la escritora habla de varios pueblos donde ha ido y donde describe los mercados y la artesanía de los pueblos y cómo es, o sea, que es un artículo descriptivo, no es narrativo, y describe a las diferentes vistas que tiene eh, de los vendedores y de los colores, de las cosas que venden. Está hablando aquí de Chichicastenango, que es un pueblo bonito. Fui yo hace muchos años y me acuerdo de los colores y la artesanía y todos los vendedores que venían, claro, para vender sus mercancías y sus creaciones, digamos. Es muy bonito. Tengo muy buenos recuerdos de eso. Y esto también me hizo pensar también en los diferentes viajes que he hecho para allá. Aquí también habla de las estrellas callejuelas empedradas. Aquí esto empieza en la página 309, pero lo que describe aquí es un poco del Popol Vuh en la página 310, claro, y él describe esta iglesia cristiana y cómo debajo de la iglesia hay muchas de las tradiciones que, no sé, los españoles escribieron por encima de la iglesia, del templo, de lo que fuera, de los mayas, la iglesia. Y entonces, claro, entonces vienen los mayas, la gente, los indígenas ahora de Guatemala para irse ahí y venerar y pensar en el pasado. Y es una buena mezcla de lo cristiano con lo indígena. Otro ejemplo de lo que hemos visto en la historia de América Latina, de estas diferentes tradiciones híbridas, ¿verdad? Habla del mercado de Chichí, habla también desde Chichicastenango yendo hacia el monte, subiendo las montañas, aquí 3 metros de altitud, que son más o menos 9 o 10 mil pies de altura, que es bastante alto. Luego, en la parte de en medio hay un par de fotos que son interesantes. Habla aquí de Copán, que en Honduras fui yo hace muchos años, que es muy interesante también. Y luego habla aquí en Guatemala, en Tikal, y muestra aquí una escalera muy empinada. Yo subí esa escalera también hace muchos años. Yo no sé si se puede subir todavía, pero me dio mucho miedo también subir porque, claro, caerse sería mortal. Pero es muy interesante también como vemos, como se puede ver por encima de los árboles, suben un poco más por encima de la línea los templos. Me recuerda en el Teocalli de Cholula, que es un poema de Heredia, creo, del romanticismo latinoamericano. Habla también de estar encima de uno de estos templos de los mayas, ¿verdad? Y luego también en la página siguiente habla de Yucatán, ¿verdad? Que obviamente tenemos, que es Chichen Itza por la región, creo, pero en estas regiones de diferentes, lo que son hoy países, ¿verdad? Anteriormente cubría todo lo que es el imperio, la civilización de los mayas. Entonces, aquí sigue en la página siguiente, página 311, más de la ruta, etcétera, el mercado, etcétera. Luego al final dice aquí que
un pueblo, San Mateo, Ixtatán, aquí es donde de verdad es el auténtico corazón maya, donde dice, y ahí termina el artículo, y parece interesante que como subiendo este camino que se necesita un todoterreno para subir y se llega a lo que es el corazón dentro de las montañas de la civilización maya, que parece muy misterioso e interesante. El artículo me gusta, yo creo que está bien escrito, tiene muy buenas y bonitas descripciones de los mercados y de algunas de las tradiciones, y intenta también, claro, dar un bosquejo de, de parte de esta viajera, claro, de lo que es, lo que se puede ver hoy en día y lo que se conserva, lo que se ha conservado durante tantos siglos en estas regiones. Muy bien, entonces, mirando esto, la sección gramatical tiene muchísimas variaciones y muchos ejemplos. Es fácil, pero también muy complicado. Se puede hablar, obviamente, con la voz pasiva, la voz impersonal y la voz reflexiva y todas las cosas que mencionan aquí en una forma muy simple, una forma, o sea, las traducciones que hacemos en inglés con la voz pasiva, ¿no? Por ejemplo, the house was built by Juan, ¿no? La casa fue construida por Juan. En ese caso, eso de fue construida y tal, es típica de las traducciones que hacen los norteamericanos de al español, claro, pero no se recomienda, ¿verdad? Y también, claro, pero se usa en español si hay un agente, no fue construido por Juan, ¿verdad? O sea, hay que decirlo por Juan, claro, es el agente, eso es el pasivo, la voz pasiva. Pero voz directa, Juan construyó la casa, ¿no? Como se describe aquí en la página 314. Hay mucho aquí y pueden verlo. No voy a hablar de todo. Le echemos un vistazo rápido porque escucharme a mí hablar de esto tampoco es lo que ustedes quieren cuando lo pueden mirar así directamente ustedes. Pero obviamente hay algunos verbos aquí que siempre se usan reflexivos, ¿no? Atreverse, ¿no? ¿Cómo te atreves a hablarme así? O jactarse. Susana se jacta de su nuevo coche, etc. O los estudiantes se quejan de la tarea, así, ¿no? Y luego hay otros que son también, que necesitan, que son transitivos, ¿verdad? Cuando no se pone el pronombre reflexivo. Yo acuesto a la niña, yo me acuesto, ¿verdad? Pero en otros casos sí que a veces son reflexivos y también transitivos, ¿verdad? Yo me cepillo los dientes, en este caso, claro. Yo cepillo los dientes, pero me cepillo, entonces reflexivos, pero también transitivo. Hablando de otros aquí, hay el número 3 aquí en la página 315, creo que es importante notar que no se suele enseñar, pero algunos cambian de significado cuando se ponen reflexivos. Comer, comerse, ¿no? Me comí todo el pollo porque tenía mucha hambre, ¿verdad? Que se puede decir comí todo el pollo también, pero comerse es darle un poco más de énfasis, ¿no? Dormirse, ¿no? Tú te duermes en clase no tiene mucho sentido, pero, o sea, tú duermes en clase no tiene mucho sentido, pero te duermes en clase sí que tiene más sentido porque te puede caer así, ¿no? Quedarte dormido por un momento y luego ya pues el segundo verbo tiene más sentido. Irse, ¿no? Esto es difícil de explicar a los estudiantes, pero irse, que me voy, que por mucho tiempo, ¿no? Llevar, to carry, ¿no? Yo llevo la mochila a clase y llevarse. Oh, ¿te gusta esa falda? Pues llévatela. Entonces, es un ejemplo de eso. Esto de usar diferentes verbos, desionar y desionarse. No sé si en algunos países donde han estado ustedes o eh, de sus familias, igual si hablan español en casa, se usa desionarse, pero yo nunca lo he escuchado. Mi desayuno, ¿no? Me parece un poco eh, claro, porque yo me eduqué en España, entonces, claro, dice solo desionar. Pero claro, estas son las variaciones diatópicas de eso. Y también despertarse, dice aquí, desperté a las 8,
las 8:30 desperté a mi hermanito, ¿no? Entonces, pero usar despertar sin despertarse para un reflexivo tampoco lo he oído nunca, pero claro, aquí según el libro es una variación diatópica. Y morirse también, ¿no? Morirse. ¿Y cómo se describe aquí? Esto ya lo sabemos, pero cuando describe aquí es muy interesante. Y morir often refers to death that occurs to an accident under violent circumstances. Muchos soldados murieron en la batalla, ¿no? Pero morirse, claro, morirse también quiere decir to die of natural causes, ¿no? Se murió anoche porque era muy mayor. O también morirse por, no me muero por comer una hamburguesa, ¿no? Si, o sea, tener muchas ganas de hacer algo. Pero no puedo decir muero por, me muero por, en este caso. Eh, También morirse, bueno, dice aquí que se puede usarlo figurativamente, pero eh, latter is found most often with human subjects, claro, es lo que decía. Bueno, entonces, mucho más. Esto también es muy, muy importante porque 316, número 4. Many verbs are used frequently when referring to actions that involve parts of the body or article of clothing in the grammatical subject. Eso es lo que nosotros enseñamos en las clases, ¿no? Al quitarse las botas, Enrique se lastimó el tobillo izquierdo. En este caso, sí. Yo me pongo el pijama, ¿no? Yo me lavo la cara, ¿no? Ponemos el artículo, ¿no? No me lavo mi cara. Mis estudiantes me preguntan, oye, ¿por qué tengo que decir me lavo la cara, no? Como I wash the face. Yo digo porque lo tuyo ya está en el verbo, entonces, segundo caso, decir mi cara otra vez y decir que es redundante. Por eso usamos lo que es el artículo el artículo definido para eso. Pero este de acá abajo es importante, ¿no? El niño cerró los ojos, ¿verdad? Y extendió la mano. Levanta la mano si quiere hablar conmigo, ¿no? Por ejemplo. Y luego hay algunos aquí también que son unos casos distintos. Y luego el sea en personal se describe aquí en la página 317. Si uno se alaba constantemente, se aburren sus oyentes. Pero mucha gente confunde lo que es la voz pasiva con la voz impersonal, ¿verdad? La voz pasiva. Entonces, por ejemplo, se necesitan carpinteros, se necesita carpinteros, ¿verdad? O sea, las complicaciones, ¿no? Carpenters are needed or one needs carpenters, que son distintos, pero también parecen iguales. Entonces, lo que los libros no suelen, muchos libros de gramática no suelen diferenciar las dos cosas, pero sí lo que hacen es ponerlo como decir que si es plural el sujeto, o sea, lo que viene después, se pone también plural el verbo, que quiere decir, por ejemplo, claro, se necesitan carpinteros, que es lo que se vería, por ejemplo, en un periódico, ¿verdad? Y lo que yo hago con mis clases es lo que se hace mucho en un campus, ¿no? Aquí en esta universidad se come bien o se come mal, se duerme, los estudiantes se hablan, ¿verdad? O sea, eso también es reflexivo entre personas, que también es otro uso de C. C tiene muchísimos usos y eso también es para mirarlo aparte, ¿no? Seguimos con lo que hay en el libro. Admiran cuando se usa la tercera persona y al final sí estoy hablando de las páginas, perdonen, pero sí que es importante mirarlo. Te han llamado, por ejemplo, en España. Yo me acuerdo que estaba viviendo en España y me dijeron, oye, que te han llamado. Yo digo, ¿quién? Y dice, no, te han llamado en general, you got a phone call, ¿no? En tercera persona, sí, ¿no? Y entonces seguimos. Aquí el apparent passive, estar más participio pasado. Esa es la diferencia que yo siempre explico en mis clases, ¿no? Las casas son destruidas, no, las casas fueron destruidas por el huracán y ahora las casas están destruidas, ¿verdad? O sea que estar es el resultado y ser es la acción. En esta región las casas muchas veces son destruidas, sin ser. Aquí se hacen las galletas, porque estamos en la cocina. Allí las gallinas ya están hechas, porque han salido del horno. Y ahí tenemos lo que resulta de eso. Interesante esta parte, yo creo. Reflexivo substitute, ¿no? Reflexive substitute, en la página 321. En aquella época se construyeron todas las casas de la cuadra.
ese árbol se plantó el verano pasado, ¿no? Es decir, la pintura se pintó en el año 1347. Yo qué sé, se pintaron muchos cuadros ese año, por ejemplo, ¿no? También es muy interesante el caso ese. Se seleccionarán varios jóvenes para una prueba de cine, etcétera. Muchas diferencias y muchas para individualized persons. Se admira mucho a esas dos profesoras, ¿no? Se aplaudirá a ese batería. Y luego tenemos que también con se le, ¿no? Se la admira mucho, se le aplaudirá mucho. If direct object pronouns are required, the preferred pronoun of the third person is le, les, la, las. However, many native speakers, especially in Latin America, in Spanish America, avoid the construction involving reflexive and feminine. Sí, estos son otra vez unas variaciones diatópicas que son interesantes. Recapitulación, 322 tiene, al final de 322, tenemos aquí una recapitulación de lo que dice. Y luego, en la parte léxica, la primera parte habla de la contribución de las lenguas indígenas al español. Y esto sí que es interesante, mirarlo. Y deben mirarlo. Pero lo que nos aplica aquí, nos incumbe, nos interesa, es estas variaciones que hemos estado mirando en otros capítulos, ¿verdad? En este caso tenemos to get, ¿no? Esto en inglés decimos mucho. What time did you get up? What time did you get to work? Did you get what I wanted? Did you get? Etcétera. Y estas son, obviamente, cada uno en español tiene su propio verbo. Y aquí hay todos los ejemplos. Y lo pueden mirar ustedes, que no quiero mirarlo yo en su conjunto. Pero, claro, deben mirarlo para repasarlo, porque esto ya lo sabemos, que cuando los estudiantes dicen, oh, I got this, I got that, pues ya sabemos cuál es el verbo en español y eso corresponde. Para enseñarlo a los estudiantes, esa es otra cosa, porque tienen que entender que necesitan buscar un sinónimo en inglés, y igual ese sinónimo es la palabra que queremos. Muy bien, entonces ya terminamos con esto para esta semana y nos veremos la semana que viene. Buena suerte con el quiz y espero que pasen una buena semana.